Buenos días, mi nombre es Javier Plaza Penades, soy catedrático de Derecho Civil y estoy aquí para hablar de las revistas jurídicas, tanto de la revista jurídica en formato electrónico como la tradicional revista jurídica en papel. Yo de lo que voy a hablar es de mi experiencia, porque afortunadamente es doble, puesto que dirijo una revista en formato electrónico, que es la revista electrónica de Derecho Civil Valenciano, y otra revista en formato tradicional o en papel, que es la revista Arancería de Derecho y Nuevas Tecnologías. Es curioso porque la revista de Nuevas Tecnologías, que es un tema más bien moderno, está en papel, y la de Civil Valenciano, que tiene su origen histórico, pues es el formato electrónico. Con lo cual quiere decir que las materias no importan, sino realmente la difusión científica está abierta a todos los cauces. Es una convivencia la que tenemos ahora, estamos en un momento de cierta transición, entiendo yo, del papel a la tecnología digital, sin que vaya a desaparecer el papel, porque tiene la bondad de la lectura. Lo que veo yo es que la revista electrónica y la revista en papel cumplen funciones distintas. En origen, y aquí hay una prueba de ello, estamos en la revista papel. La revista de papel, en este caso la revista Arancería de Derecho y Nuevas Tecnologías, la que yo dirijo, es una revista de corte clásico, que tiene varias secciones, una de artículos doctrinales, otra de legislación, otra de jurisprudencia y finalmente emitimos una de reseñas. Realmente los contenidos de las revistas en papel y en formato digital es muy similar. Lo que cambia realmente es el formato, porque en la revista en papel lo que busca es un artículo, digamos, de una mayor profundidad, puesto que cabe la lectura y cabe sobre todo las citas doctrinales, que complementan la investigación y que son muy útiles para el investigador. Mientras que la cita doctrinal, por ejemplo, en el formato electrónico casa un poco peor. Lo que vamos a buscar en el artículo en formato electrónico es un artículo, digamos, mucho más breve, mucho más directo y rehuyendo de las citas, de las tradicionales citas doctrinales. ¿Qué aporta la revista jurídica en papel y la revista electrónica? Pues tiene aportaciones diferentes. La revista jurídica en el formato tradicional o en papel sirve de base de los contenidos, de un lado de difusión de temas con un grado mayor de profundidad, pero también con las nuevas tecnologías esos contenidos se van digitalizando y se van incorporando a los formatos electrónicos de explotación de las revistas, puesto que es verdad que la revista en papel está sufriendo, digamos, esta transformación, en el sentido de que cada vez las suscripciones son menores. Sin embargo, el interés en mantener la revista en papel se justifica, como ocurre por ejemplo con la prensa escrita, que cada vez pues con las nuevas tecnologías tiene una difusión menor, en ser la base o sustento del contenido de los soportes electrónicos, especialmente de la base de datos electrónica, que posiblemente sea el producto editorial hacia donde tienden las editoriales y que se va consolidando. ¿Por qué? Porque tiene sus ventajas, primero de espacio, puesto que no ocupa el espacio tradicional del papel las estanterías, y sobre todo de comodidad, porque hay también una ventaja en el soporte electrónico que es la búsqueda de la información. En ese sentido, yo digo que la revista tradicional o revista en papel cumple una doble función, la de difusión científica propiamente dicha, pero también la de nutrir de contenidos a las bases de datos jurídicas, y realmente ya se aprecia una convergencia cada vez mayor, es decir, que las revistas en formato papel buscamos alguna base de datos donde tenga una difusión. Por ejemplo, la revista Arancería de Derecho y Nuevas Tecnologías, aparte de su difusión en papel para los suscriptores, tiene como ventaja que sus artículos se pueden localizar en la base de datos de la editorial Arancería, en este caso el Westlaw. Y casi se está comprobando que el grado de consulta es mucho mayor el que se produce a través de las bases de datos que a través de los suscriptores. La revista electrónica tiene otra finalidad. Es una revista jurídica que puede llegar de una forma mucho más actual. ¿Por qué? Porque permite enlazar informaciones, aprovechar informaciones y permite una actualización mucho más completa de forma instantánea. Nosotros con la revista electrónica de Derecho Civil Valenciano lo que hemos querido es que haya una actualización constante con unos artículos también, digamos, que se corresponden con los números. O sea que tenemos unos contenidos, en este caso semestrales, con unos contenidos actuales. Los contenidos semestrales son aportaciones que hacen los autores
y que se publican en números cada 6 meses. Los contenidos actuales son un estudio jurídico completo de todo el derecho civil valenciano y lo actualizamos constantemente junto con la legislación y con la jurisprudencia. O sea que la ventaja que tiene la revista electrónica es la de su continua actualización. La ventaja para el lector y el inconveniente para el director, que tiene que estar atento a todas las modificaciones. Los criterios de admisión de los artículos doctrinales son también distintos, porque actualmente estamos en una fase donde se apuesta por una calidad en los contenidos. Lo buscamos en las revistas en formato tradicional o en papel mediante los consejos de redacción que hacen la ardua labor de lectura y revisión de los contenidos, pero también lo buscamos en las revistas electrónicas, buscando contenidos que sean ágiles. En todo caso, en la revista en papel hay una mayor colaboración de consejos de redacción, incluso de consejos de redacción externos, porque muchas veces los artículos los filtramos a expertos que nos digan si el contenido es adecuado o no, y en la revista electrónica sí que el director es casi ejecutivo, en el sentido de que hace un filtrado mucho más directo, porque también los contenidos son mucho más breves. Se ha apostado por unos criterios de calidad específicos en las revistas en formato papel, que son los modernos criterios de medición de la calidad de la revista. Curiosamente, lo que sería la calidad de la investigación es muy difícil de valorar, en el sentido de que no hay ningún experto que entre al contenido jurídico de cada revista y haga una valoración de ello. ¿Cómo se financian las revistas? Pues también aquí la financiación es distinta. La revista tradicional se financia a través de lo que son los pagos de cuotas por los suscriptores. Luego suplido en buena parte, si no es suficiente, con el interés editorial en que la revista se sustente para luego nutrir a su base de datos jurídica. Porque también, si los contenidos de la revista tradicional son de calidad y luego los va a aprovechar la base de datos va a ser una base de datos de calidad. Y se suple ahora esa pérdida de suscriptores que ha habido en las revistas en papel con el aumento de suscriptores que ha habido en las bases de datos. El concepto de suscriptor está reducido básicamente a la revista en papel, porque ahí se puede mirar el número de suscriptores y ya digo que la tendencia en todas las revistas es una tendencia a la baja, teniendo en cuenta que siempre hay unos suscriptores fijos. ¿Quiénes son? Básicamente las universidades. Poner una revista en circulación supone el tener garantizado una suscripción mínima de unos 200 o 300 suscriptores, que son básicamente universidades y bibliotecas públicas. A partir de ahí hay que buscar al suscriptor privado. Y claro, con la competencia de las bases de datos cada vez es más difícil. Aunque en el fondo, fíjese, el suscriptor privado se nutre de la información de la revista tradicional a través de la base de datos electrónica. Y los suscriptores en la revista electrónica, bueno, teniendo en cuenta que pueden ser de pago o de no pago, si hay un sistema de pagos, pues se hace a través de unas claves de acceso. Pero, por ejemplo, la revista electrónica de Derecho Civil Valenciano es una revista que es gratuita en su difusión y que, por tanto, no tiene suscriptores, tiene lectores. Ahí lo que hacemos es valernos de los recursos tecnológicos para medir el número de personas que acceden. Y lo que hemos hecho además con la revista electrónica, que se puede llevar al Facebook y abrir foros de opinión en el Facebook y añadir personas a las que le gusta la revista electrónica de Derecho Civil Valenciano. ¿Hacia dónde está evolucionando la revista jurídica? Está evolucionando hacia esta confluencia del papel y de lo electrónico. Se conserva todavía la revista en papel porque va a nutrir lo electrónico y se buscan ya formatos electrónicos. Todo eso lleva a una simplificación del artículo doctrinal y de la información jurídica. También porque el lector no tiene la capacidad de absorber toda la información que le llega. Y también porque estamos en un cierto momento de convulsión normativa en todos los aspectos. Cada vez hay más leyes, cada vez hay más sentencias y cada vez resulta más difícil llegar al conocimiento cabal de esas leyes y de esas sentencias. Entonces, lo que se recomienda, por ejemplo, en la revista tradicional o en papel, es que los artículos sean reducidos. Se huye del artículo que supere las 30 páginas. Incluso cada vez se atiende ya hacia el artículo de 20 páginas. Lo cual es curioso porque cuando empecé yo,
habían artículos de 80, de 100 páginas, de 120 páginas, algo que garantizaba que nadie o casi nadie se iba a leer todo ese artículo. Se tiende a una simplificación, por tanto, en la revista electrónica en papel, que es la misma que exige el formato electrónico. Y lo único que se hace es, cuando se lleva del papel al formato electrónico, es obviar el tema de la información de las citas doctrinales. ¿Por qué? Por la carga del formato. Y en ese sentido le digo que observamos que el papel sigue nutriendo la base de datos electrónica y luego hay contenidos propios que se realizan de forma directos a revistas electrónicas. Esos artículos ya van en un formato que si lo tuviésemos que imprimir en papel nos darían 8 o 10 páginas impresas de información. Y todo esto lo que está, en mi opinión, es revolucionando también el ámbito de la formación docente e investigadora. ¿Por qué? Porque las redes de comunicación lo están haciendo. En ese sentido, ahora tenemos algo que realmente debe de utilizarse en la universidad y en cualquier ámbito docente e investigador, que es la posibilidad de acceder a la información en el momento en que deseamos y cuando queramos. Y tener una información tanto de las revistas en formato papel que se han digitalizado, a veces, ya digo, a través de la base de datos, o a veces incluso directamente, porque también empiezan a aparecer páginas donde se van digitalizando con permisos revistas tradicionales para favorecer el acceso de cara a una fagocitación por parte de las revistas electrónicas. Y luego también, ya digo, vemos que hay una información en general con las revistas como la de Derecho Civil Valenciano, que es pública. Todo ese conjunto de información está accesible y va a ser cada vez más accesible. Lo que ocurre es que, por ejemplo, la ley de propiedad intelectual en este sentido, al menos la española, es todavía bastante restrictiva. Y ahí lo que creo que hay que hacer es lo que nos está diciendo ya la Unión Europea. Hay que apostar por una libre circulación del conocimiento, pagando en origen al autor, pero luego permitiendo que el artículo doctrinal circule y pueda ser utilizado cuanto más mejor, especialmente en los ámbitos docente e investigador. En ese sentido, por ejemplo, el tema de la revista electrónica, la revista jurídica, de cara a su puesta a disposición en la red requiere siempre de unos consentimientos que la Unión Europea quiere aligerar, en el sentido de que una vez se haya accedido, digamos, legalmente al mismo, se pueda utilizar por todos. Ya digo, ese sería un tema más bien de experto, pero que va en el sentido de que hay que reformar la ley de propiedad intelectual para permitir el acceso a la información. Y también se ha observado que las bibliotecas han procedido a un ámbito muy importante, que es digitalizar todas las revistas que tenían en formato papel. ¿Por qué? Porque el fenómeno de las redes de comunicación es reciente. Yo creo que en España lo situamos hacia finales de los 90, principios de 2000, pero tenemos un importante elenco de revistas doctrinales de artículos, pues básicamente desde principios del siglo XX. Las universidades lo que han hecho es digitalizar esos fondos. Lo que era papel se ha ido transformando a formato electrónico y ahora está digitalizado. ¿Qué ocurre? Pues lo que estaba comentando, que la ley de propiedad intelectual permite la digitalización de los fondos, pero para acceder a esos fondos de revistas electrónicas digitalizados obliga a que haya que acudir a la biblioteca en concreto o a la hemeroteca en concreto para desde allí acceder a ella, sí que mediante terminal informático, a la revista electrónica. ¿Qué estamos diciendo los expertos en propiedad intelectual? Que ya que se ha digitalizado todos esos fondos y que se pueden poner a disposición en la red, que se haga no libremente para todo el público, pero sí para los profesores y para los estudiantes, en cualquier ámbito docente e investigador, de tal forma que yo, desde mi despacho aquí en la Universidad de Valencia, pueda acceder a cualquier biblioteca española, europea, americana, y me ahorre el coste de desplazamiento y la ventaja de acceder directamente a todas las fuentes bibliográficas digitalizadas que me interesan. ¿Por qué? Porque eso va a enriquecer mi investigación, la mía y la de todos. Y que además ese producto de la investigación del que yo me he beneficiado, de otros frutos, en la revista en papel o en la revista electrónica, que además permita que puedan beneficiarse los demás. Para mí esa reforma de la ley de propiedad intelectual es esencial para desarrollar lo que la Unión Europea está llamando la economía del conocimiento, que precisamente es esto, la libre circulación del conocimiento en el ámbito docente y universitario. ¿Por qué? Porque eso va a permitir el desarrollo de lo que la Unión Europea ha venido
denominar la quinta libertad de la Unión Europea, que es precisamente donde va a hacer hincapié la política de la Unión Europea en los próximos años. Es decir, si se ha conseguido la libre circulación de personas, la libre circulación de bienes y de servicios y la libre circulación de capitales, ahora falta la libre circulación de los contenidos científicos, siempre, ya digo, desde el respeto a la propiedad intelectual, pero haciendo un uso ordenado en los ámbitos docentes y investigadores, porque esa en definitiva es la función social que cumplen las revistas jurídicas, que es la de informar y la de formar, ¿eh? En nuestro caso, pues en el ámbito jurídico, pero podríamos hacerlo extensible eso a cualquier rama del saber. Y hacia ahí creo que es hacia donde debe de caminar el futuro de la revista electrónica, a una convergencia del papel y la tecnología digital con un acceso, digamos, de cobro en lo que es la suscripción, pero también con un acceso libre en lo que es su utilización en los ámbitos docentes e investigadores.